Bueno, la idea es hoy arrancar con tema nuevo, con transformador de línea de transmisión, y también tenemos que ver el tema de los ejercicios que tiene que entregar. ¿Han podido mirar los ejercicios? ¿Tienen consultas? Sí, nosotros estuvimos ahí avanzando un poco y tenemos algunas dudas. Bueno, entonces, si quieren, hacemos primero las consultas y después eh, empezamos con el tema nuevo. Bueno, te escucho entonces con las preguntas. Bien, la primera duda que teníamos nosotros era a ver si habíamos entendido bien el esquema, de- el ejercicio. O sea, tenemos el modulador, cuya salida ya nos dice que es 10 dBm, después ahí vendría el mezclador y después las tres etapas de amplificación. Exactamente. Bien. Entonces después para sacar la potencia de salida hacemos ese seguimiento, o sea, desde la salida del modulador vamos sumando y restando según corresponda las pérdidas y la ganancia. Exactamente. Este ejercicio el año pasado lo armó Martín, era la parte práctica, y o sea, ustedes pueden, lo hizo con una planilla Excel, o lo pueden hacer con la planilla Excel o haciendo los cálculos y poniéndolos en la presentación. Y la verdad la planilla hubiese estado mejor, no nos avivamos, lo hicimos toda a mano. Bueno, para el que sigue, ¿sí, no? Porque hay dos, o sea, hay dos grupos de ejercicios. Este es el primer grupo de 4 ejercicios y después para el segundo grupo pueden hacer eso. Bien. Sí, sí, o sea, estuvimos viendo justo que eran muy similares entre sí, iban cambiando algunas Sí, cositas. porque, digamos, en general, hago una explicación en general, ¿no? O sea, ¿cuál es la gran diferencia, la diferencia entre el ejercicio 1 y 2, por ejemplo? Los amplificadores. Claro, o sea, digamos, en el ejercicio 1, primero es de AM, entonces tenemos el tema del ancho banda, es solamente un par de bandas laterales, y tenemos 3 amplificadores, ¿sí? En clase A, y vemos el tema de la eficencia. O sea, el tema de los amplificadores de potencia es un tema que vamos a empezar a ver ahora, pero ustedes ya eso lo han visto en aplicada 2 también, el tema de los amplificadores clase A, B y C. ¿Bien? Ahora lo vamos a ver para RF. ¿Sí? Eh, y bueno, fíjense que acá una de las cosas es, primero, a medida que aumenta la ganancia, la potencia, ¿sí? Eso es un clásico, disminuye la ganancia. Es una cuestión práctica. ¿Bien? Y después, el otro tema, el tema de la eficiencia. ¿Sí? En los amplificadores clase A estimamos una eficiencia del 20%, y los amplificadores clase AB vamos a ver que la eficiencia es mayor. ¿Bien? Entonces, un poco esa es la diferencia entre el ejercicio 1 y el 2. Fíjense que acá aumenta la eficiencia. Después, en el ejercicio 3 ahora es banda lateral única. Entonces ahí vamos a ver que el tema de del, la pregunta respecto del ancho de banda, y eso va a cambiar, ¿sí? Y después hay que ver también el tema, cómo afecta esto al tema de la potencia, digamos, a la eficiencia, porque vamos a ver que vamos a tener una relación diferente entre la potencia de RF y la potencia digamos, de fuente de alimentación. ¿Bien? Y el cuarto toma el tema de FM, que bueno, también tenemos que tener en cuenta el tema este de las bandas laterales. No sé si hay alguna pregunta más.
Sí, ahí justo que está parado en el DFM. El DFM puede ser que con ese índice de modulación nos dé como si fuese AIM, o sea, nada más un par de bandas laterales. Porque estuvimos viendo en la de Bessel, con las tablitas de Y los. el índice de modulación es chiquito. Claro. Bueno, puede ser. Bien, y la otra, por ahí gran duda que tenemos, que por ahí arrastramos en todos los ejercicios, es el tema de calcular la potencia entregada de la alimentación a cada amplificador. Sí. No sé si lo hicimos bien, o sea, nosotros supusimos que, dada la eficiencia del amplificador, eh, tomamos, por ejemplo, en el caso del 20%, tomamos la potencia que teníamos de salida como ese 20% y después nos fijamos cuál era el 100% que se le debería entregar a ese amplificador. ¿Sí está bien? Vamos a un caso concreto. Por ejemplo, a ver, decime qué inciso de qué punto y te tiro Por ejemplo, el del punto uno. una referencia. A ver. Punto uno Punto sería el 1, 5. el inciso 5. Sí, Dame un segundito. Está bien. Potencia entregada en la fuente de alimentación al amplificador 1, 2 y 3. ¿Cómo lo hiciste entonces? nosotros lo que ¿Cuánto hicimos te dio? fue, a nosotros, por ejemplo, la del amplificador uno nos dio 792 miliwatts, Bien, expresada en watts. estoy de acuerdo. Nosotros, ¿sí? Sí. Bien. Y después el otro lo que hicimos fue, bueno, le sumamos la potencia que gana la siguiente etapa y otra vez convertimos y hicimos lo Y mismo. la última potencia en watt, ¿cuánto te dio? El amplificador 3. El 3 me dio 125,6 Me watts. parece bien. Perfecto. ¿Otra duda? No, yo creo que con eso ya por ahora nos destrabamos, o sea, nos quedamos seguros de que eso estaba bien, así podemos Bien. seguir con algunos puntos que habíamos dejado. ¿Hay alguien que esté en el laboratorio? Sí, nosotros. Ah, Hola, bárbaro. profe, nosotros, ¿Qué tal? con Bueno, quería Cortina estar seguro de que y ya estén Sosa. todos. Sosa también. Estar seguro que estén todos. Así comento un poquito cómo pretendo que siga esto. Eh, punto número 1, tuve una comunicación con Lorenzo de Pascuale, consultó respecto de cómo estábamos manejando con el laboratorio y bueno, le dije que bien, pero lo que nos ayudaría es aumentar el aforo del laboratorio de 10 personas a 15. Así que bueno, lo iba a plantear. O sea, en principio el tema del aforo en el resto de las actividades ha mejorado, digamos. Así que bueno, pero bueno, no, me dijo que lo iba a consultar, ¿bien? Entonces, solamente te lo comento como para que sepan de que nos estamos tratando de buscar la vuelta. Con el aforo de 15 personas podían estar por lo menos todos los integrantes de los grupos que van, ¿sí? Pero bueno, quedó en contestarme, digamos. Hay un tema burocrático que manejar primero. Después, a partir de hoy vamos a arrancar con tema nuevo que correspondería a la tercera parte de la materia. Bien. Entonces, ya en un momento me han consultado. ¿Cómo nos vamos a manejar con la segunda parte? ¿Sí? Y bueno, porque digamos, de la primera parte tomamos ese parcial que fue, bueno, le encontramos la vuelta más o menos, digamos, no sé si fue lo mejor, pero fue algo que pudimos hacer.
Esta segunda parte, mi intención es que primero entreguen los ejercicios, ¿sí? O sea, ya entregaron los ejercicios de mezcladores, falta entregar este ejercicio que lo entregarían el domingo, y después acordaríamos el segundo grupo de ejercicios de modulación, y ahí veríamos, ¿sí? ¿Qué hacemos con eso, si eso es suficiente o no? ¿Por qué digo esto? Porque bueno, yo estoy convencido que lo ideal es tener un examen parcial, pero los parciales en modo virtual no me convencen tampoco, y bueno, y encima estamos bastante complicados con el tiempo. Entonces, primero vamos a hacer estos ejercicios y después vemos. Después, de la tercera parte, o sea, y con eso, digamos, entre la primera y la segunda parte era lo que establecía la condición de cursada, además de la nota de la parte práctica que la pone Martín. ¿Bien? Y después, para el tema de aprobación directa, era lo del tercer parcial, que son los temas a partir de transformadores de línea de transmisión en adelante. ¿Bien? También ahí vamos a ver, o sea, les comento, son temas largos, extensos, o sea, y con los feriados que hemos tenido y las clases que hemos perdido, o sea, voy a tener que ir a una velocidad bastante rápida, así que no sé si todos van a llegar, ¿sí? Para poder rendir el tercer parcial en fecha, que vamos a ver cuándo es. O sea, yo tengo todavía la esperanza que tal vez se pueda hacer presencial, ¿sí? O sea, no sé, estoy pensando, después de terminamos la parte práctica de la semana siguiente, ¿sí? Diciembre. No es nada concreto, pero estoy comentando como para que vayan viendo y bueno, para que tener una realimentación de ustedes, a ver qué les parece, de cómo podríamos hacer. O sea, porque vamos, al ser y está relacionado con el tema de la aprobación directa, a mí me interesaría que sea presencial. El año pasado lo hice oral, pero eran mucho menos alumnos. O sea, además nos sobraba tiempo, entonces pudimos hacer oral y personalizado, ¿bien? Pero este año son un montón. ¿Bien? No sé si tiene algo para decir de lo que dije hasta ahora. ¿Se entendió lo que estoy planteando? Sí, sí, ese tercer parcial también se puede rendir, o sea, después de fuera de fecha, o sea, como si Sí, fuese sí, sí. O sea, mañana. el tema es así. Es muy bueno que me hayas dicho eso. O sea, para mí, el parcial, ¿sí? Tiene las mismas características si lo rinden ahora en diciembre o durante todo el año que viene. ¿Sí? Pasado un año, ahí sí deja de ser, o sea, para que lo pase por aprobación directa, ¿sí? Tiene que ser hasta febrero. Bien. Pero después de febrero, yo me comprometo a que ustedes solamente rindan esos temas y se anotan y en principio sería como si fuera aprobación directa, porque tomaría solamente eso. ¿Bien? Pasado el año, ahí sí es un final normal. Bien. Eso lo hago porque por ahí, digamos, como para incentivarlos a que no lo dejen para la materia y pase mucho tiempo, entonces tengo gente, digamos, con mucho tiempo colgada. ¿Se entendió? Bien, sí. Entonces, la idea Respecto, sería, sí, perdón, no, sí, respecto a la segunda parte, sí. A la de ahora, que sería full ejercicios y laboratorios. la, la No. segunda parte en principio, sí, estamos hablando de, yo creo que, digamos, si los ejercicios los hacen bien y qué sé yo, en principio, por ahí con eso sería suficiente. Bien. Que tengo un grupo colgado de el primer parcial, pero eso también lo dejaríamos para el final. O sea, si ese recuperatorio, veríamos a ver cuándo lo haríamos. ¿Sí? Marcelo, No, los laboratorios que vamos a seguir desarrollando, o sea, ¿cómo está proyectado? Vamos a hacer laboratorio, ahora nos toca el laboratorio 4, el próximo, Sí. que es el filtro.
después nos toca el mezclador, después el de frecuencia intermedia, el de modulador, y después cómo sigue. Y bueno, está digamos, publicado ahí lo pongo a poner acá. Eso lo publicó Martín, de que lo abra. Ya que hablamos, en un segundo. Está bueno que lo charlemos. Obviamente esto es tentativo, vamos a ver qué podemos hacer, ¿sí? Pero estoy abriendo el Excel. ¿Ahí bien la planilla? Sí, ese está bien. Bien, o sea, entonces la idea es como se presenta acá, ¿no? Estamos acá, 30 de septiembre. Esa no es la versión vieja porque tiene la del 23 de septiembre. Sí, perdón. A ver. Lo perdí. No sé qué me pasó con esa planilla, no la encuentro. Ah, acá está. Ahí estamos, ¿no? ¿La ven? Esta es la del... esta es la Sí, que ahí sí. Sí, Bien, ahí está. bien, disculpen. Bueno, entonces, en principio estaríamos acá, ¿sí? Estamos con el TP3, TP4, y después, fíjense que esto, en principio, esto terminaría el 2 de diciembre, ¿sí? La fecha del 2 de diciembre, ¿sí?, es la medición del receptor completo. Que fíjense que acá figuran desde las 18 hasta las 22. O sea, ese día estaríamos todos los grupos, ¿sí?, en 2 turnos para hacer la medición del receptor completo. O sea, ese día no habría teoría. Bien. Los días anteriores acá, el 18 y el 25, tendríamos el TP10. Bien. Ahí 18 y 25 están repetidos y uno dice de 18 a 22, otro 20 a 22. También estamos todo el día. Eso sería. Eh, Sí, en el TP10 ahí. Exactamente. ¿Sí? O sea, o sea, ya esto lo estamos viendo, ¿no? O sea, era un tentativo, pero
En principio, ¿sí? Tendríamos teoría, entonces hasta el 11 de noviembre seguro, ¿sí? Después acá, el 18, ya tendríamos que tener todo el tiempo en el laboratorio. Por eso es que les decía que el tema de esta tercera parte, digamos, va a ir rápido y vamos a hacer lo que podemos, ¿sí? Por eso, por ahí, o sea, quería plantear este tema de que yo, digamos, tengo que dar la opción de que alguien que quiera rendir todo en diciembre tenga la opción, ¿sí? O sea, ¿está bien? Pero digamos, si ustedes están de acuerdo en poder posponer ese tercer parcial para, si quieren podemos poner una fecha en febrero directamente, para algunos, y después el resto durante el año, o sea, no sé, es algo que es como, estoy abierto como para que lo pensemos juntos y lo solucionemos. Bien, o sea, estamos muy apretados, eso es seguro, ¿no? Y lo que yo, digamos, quiero darle prioridad es a la parte práctica, bien. No sé qué me dicen. A mí me parece que está bien, Marcelo. Bien, bueno. Sí, mientras más práctica, mejor. Bien, entonces yo me quedo más tranquilo, porque digamos, estamos de acuerdo de que vamos a intentar que el tercer parcial sea presencial. Bien, si no lo podemos hacer en diciembre, lo haremos en febrero. Estamos de acuerdo todos, digamos, es algo irregular un poco, entonces tenemos la idea es que estemos de acuerdo. Y bueno, y darle prioridad a la parte práctica. ¿Sí? Bien. Siempre si hay alguno, si yo, digamos, si alguno me dice, mire, yo estudié como loco y quiero rendirlo en diciembre, bueno, no hay problema. Si alguien no quiere rendir en diciembre, pero ya no son los 30, y yo ahí sí puedo poner, si no lo podemos hacer presencial, puedo tomarles oral a un grupo, o sea, si es menos gente, lo puedo manejar, ¿sí? Pero para todos, sin ser presencial es complicado. Bien, listo. Si están de acuerdo, me quedo más tranquilo. Sí, sí. Sí, la verdad que cuanto más prácticas tengamos, mejor. Bien, entonces vamos por eso entonces. Bien. Entonces la intención es tratar de dar toda la teoría que pueda, ¿sí? Estoy acotado a que tengo que terminar a las 8, encima, sí o sí, digamos. Así que bueno, de última, si queda algún tema, digamos, medio rápido, qué sé yo, bueno, tenemos tiempo como para que me vayan haciendo consultas. Tendrán que estudiar medio solo y me tendrán que hacer consultas, o sea, lo veremos cómo lo manejamos, ¿bien? O sea, voy a estar a disposición de la consulta que necesiten en el momento de pretendan rendirlo, ¿bien? Bueno. Entonces, a partir de transformar de línea de transmisión, empezamos a hablar de potencia, ¿sí? Entonces, lo que empezamos a hablar de acá es sobre transmisores, ¿bien? No receptores. ¿Cuál es la idea de un transformador de línea de transmisión? ¿Sí? O sea, un transformador, acá vamos a hablar de transformadores de Faraday y transformadores de línea de transmisión. Un transformador de Faraday es el transformador convencional del que estamos acostumbrados a manejarnos. ¿Y qué problema va a tener? O sea, va a tener puesta en frecuencia. Un transformador de Faraday, cuando aumenta la frecuencia, deja de funcionar como tal. ¿Bien? Entonces, acá tenemos un modelo de un transformador convencional donde, en principio, uno cuando piensa en un transformador piensa en esto solo, pero fíjense todas las cosas que aparecen, ¿sí? O sea, tenemos LP representa la inductancia del devanado primario, mientras que RN representa las pérdidas en el núcleo. Después tenemos la capacidad distribuida del devanado primario, la tomamos como C1,
¿sí? De forma similar, C2. Estas capacidades, ¿sí? Las capacidades, fíjense, o sea, estamos pensando en la capacidad distribuida del devanado. O sea, cada vueltita, entre vuelta y vuelta, tenemos una capacidad. ¿Bien? Una capacidad que sería un parámetro secundario de la bobina. ¿Bien? Pero puede llegar a ser importante. ¿Sí? Fíjense que en 144, que nos estuvieron trabajando ustedes, ¿bien? 100 picofaradios es importante, ¿o no? Sí, sí. ¿Sí? O Sí. sea, nosotros estuvimos manejándonos con capacidades del orden de los picofaradios, ¿bien? Entonces, 100 picofaradios por metro de vanado, está bien, es largo, es una capacidad importante, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa con esta, o sea, qué pasa con esta capacidad, ¿sí? Cuando aumenta la frecuencia? ¿Qué le hace a este transformador? Pasa a ser como un filtro. O Sí, sea, pero más tiene allá, pensemos el pérdidas. O capacitor sea, solo. Lo puentea, lo ¿está puntea, claro? sí, sí. O sea, imagínense, a medida que aumenta la frecuencia, esto es una reactancia cada vez más pequeña. Entonces, de hecho, lo puentea. Llega un punto donde no va nada para allá, ¿sí? En el extremo. ¿Está bien? Entonces, está claro que esto, en algún momento, ¿sí? No importa el tipo de construcción que tenemos, digamos, de acuerdo a cómo lo construyamos, podemos lograr minimizar esta capacidad, ¿sí? Pero está claro que finalmente, ¿sí? A alguna frecuencia, un capacitor así va a puentearlo. ¿Está bien? O sea, por más que logremos, ¿sí? Por una cuestión constructiva de yo mejorar y que esto sea en vez de 100 picofaradios sea 10 picofaradios, bueno, lo que haremos es subir la frecuencia para la cual empieza a tener muchas pérdidas, pero en algún momento la vamos a alcanzar. ¿Bien? Eso como concepto. Entonces, a partir de los miles de Hertz, tanto las inductancias LP', también tenemos estas. Estas. ¿Qué pasa con estas? A medida que aumenta la frecuencia de estas inductancias que están en serie, ¿sí? Van abriendo esto, entonces también son pérdidas. LP', LS', como la C1 y C2, comienzan a tomar valores que hacen que el transformador empiece a perder performance, ya que las reactancias capacitivas cargarán respectivamente los devanados primarios y secundarios, derivando la señal a tierra. Y las inductancias producirán caídas de tensión tanto en el primario como en el secundario. Y bueno, para el caso de LP, esta no influye porque está en paralelo. O sea, LP no es un problema, sino esta LP, sino LP' y LS'. Bien. Profesor, una consulta Sí. sobre la diapositiva anterior, la número 2. O sea, el transformador realmente es como un transformador, no tiene asociadas estas inductancias y resistencias que se ven acá. Esto solamente es el modelo. El transformador, un transformador común es esto. ¿Bien? Bien. Pero ahora, No, yo preguntaba porque no existe un equivalente de LP para el lado del secundario, sí, es LS. pero de la LP que está vertical en Ah, paralelo. sí, pero acá, sí, está bien, pero acá la estás tomando como la entrada, estás tomando los efectos de lo que sucede con la entrada. ¿Está bien? Sí, sí, obviamente hay una LS, digamos, en paralelo acá. ¿Bien? Bien. Estamos de acuerdo, sí. Eh, bien. Entonces ahora vamos a ver el concepto de transformador de banda ancha o transformador de línea de transmisión. O sea, en principio vamos a tener
que a medida que aumenta la frecuencia, necesitamos tener transformadores que no sean como los de Faraday, y también, a su vez, estos nuevos transformadores o transformadores de línea de transmisión van a servir como transformadores de banda ancha. Entonces, por eso por ahí hay diferentes términos como para llamarlos, ¿bien? Entonces, podemos decir transformadores de Faraday o transformadores de línea de transmisión, y también en los transformadores de línea de transmisión en general se los llama transformadores de banda ancha. ¿Sí? Y después van a tener particularmente los nombres, como dice acá abajo, Guanella y Rudolph. Bien. Entonces, los transformadores de línea de transmisión tienen un mayor ancho de banda y eficiencia superior, y esto se debe a que las inductancias de pérdida y las capacidades de los bobinados son absorbidas por la impedancia característica de la línea de transmisión. Su respuesta en frecuencia estará limitada. Vamos hasta ahí primero. O sea, ahora volvemos. ¿Qué es un transformador de línea de transmisión? Esto. O sea, un transformador de Faraday estándar, ¿sí? Por ejemplo, un transformador de Faraday estándar que tenga 10 vueltas de primario y 10 vueltas de secundario, ¿sí? ¿Sería un transformador con qué relación de transformación? 1-1. 1-1. Bien. Un transformador de ese tipo, en vez de conectarlo así, donde tenemos un primario y un secundario, lo conectamos así, ¿sí? Sería un transformador de línea de transmisión. Bien. Ahora, un transformador de Faraday, normalmente, ¿cómo se bobina? Constructivamente, ¿cómo se hace un transformador estándar? Un devanado sobre otro. Bien, un devanado sobre otro. Un devanado sobre otro. Un transformador de línea de transmisión, en principio se bobina así. ¿Está bien? No, Sí, no, me confundí yo. ¿De tipo toroidal, eh? sí, primero el tipo, digamos, si tiene núcleo o no es otra cuestión, ¿bien? Porque hay devanados, hay transformadores de línea de transmisión con núcleo de aire también, ¿bien? Pero lo más importante es que no se bobina así, o sea, primero bobinamos el primario, por ejemplo, y arriba el secundario. Sino, por ejemplo, si se toma un par trenzado, ¿sí? Y se bobina directamente el par trenzado. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque, digamos, yo podría agarrar y decir, bueno, hago 10 vueltas de primario y 10 vueltas de secundario. Y tendría una relación de transformación 1-1. Pero de esta manera, al tener directamente un par trenzado, ¿sí? Primero que el par trenzado es una línea de transmisión, un tipo de línea de transmisión. ¿Bien? Y segundo, yo logro de esta manera que sea más apareado. ¿Bien? Logro que el primario y el secundario sean idénticos o más idénticos. ¿Se entiende la idea? Sí, Sí. y en ese caso también siempre tendríamos relación 1-1 si va trenzado primero. Exactamente. O sea, Estaba pensando sobre una vuelta. todo no sé, transformador de línea de transmisión tiene relación 1-1. Para obtener, ¿sí?, relaciones diferentes, vamos a ver cosas que tenemos que hacer, digamos. Vamos a tener que hacer combinaciones
de transformadores de línea de transmisión o transformadores de línea de transmisión realimentados, que ya vamos a explicar. ¿Bien? Pero constructivamente, todo transformador de línea de transmisión tiene relación 1 a 1, porque justamente es una línea de transmisión. ¿Bien? Entonces, agarramos un par trenzado, ¿sí? Y este par trenzado es una línea de transmisión como es una línea de transmisión de un cable coaxil, ¿sí? Eso lo vimos en medio de enlace. ¿Bien? Acá, un cable coaxil podría tener una impedancia característica de, por ejemplo, al que recuerdan, ¿cuáles son las impedancias características clásicas de los cables coaxiles? 50 ohms, 75. Bien, 50 ohms, 75. Bien. Una línea de alambres paralelos, la clásica, tiene 300 ohms. Bien. Un par trenzado, ¿sí? Tiene una impedancia que está determinada, ¿sí? Por el espaciado entre el trenzado. ¿Bien? O sea, yo modificando el espaciado entre las trenzas, modifico la impedancia. Pero está claro que es una línea de transmisión y tendrá una impedancia determinada que veremos. ¿Está claro? Bien. Ahora, esto mismo, así, si yo, ¿sí? Por más que lo bobine así, si yo tomo entre 1 y 3, el primario, y entre 1 y 4, perdón, entre 2 y 4 el secundario, ¿sí? Es un transformador de Faraday, bobinado de esta manera, que mejora las características, pero sigue siendo un transformador de Faraday. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tengo un primario que está aislado del secundario, ¿sí? O sea, no hay una conducción eléctrica, sino que la transmisión es magnética. ¿Les queda claro? Bien. Pero si yo ahora esto lo invierto, como en este caso, ¿bien? ¿Cómo se da la aislación entre el primario y el secundario? Perdón, no escuché, se me cortó. Bien. En este caso, ¿sí? Si esto es el primario y esto es el secundario, la aislación eléctrica entre el primario y el secundario está porque realmente hay solamente transmisión magnética. ¿Está de acuerdo? Está aislado eléctricamente el circuito primario del circuito secundario. Sí, sí. Bien. Pero si yo a esto mismo lo conecto así, y digo que esto es el primario y esto es el secundario, ¿cómo aíslo el primario del secundario? ¿Es por el No trenzado? sabe porque la carga comunica primario y secundario. Esto es el primario y esto es el secundario. Bien. La aislación acá no es eléctrica, sino es de qué manera, o sea, no es magnética, perdón, o sea, no es la transmisión magnética. La única forma de que haya aislación es que esto, ¿sí? Tenga una reactancia suficiente a la frecuencia de trabajo, ¿sí? Digamos, comparada con la impedancia primaria y la impedancia secundaria. A ver si me explico. Digamos. Si acá en el primario, ¿sí? Supongamos que esto sea un transformador que está entre una etapa que tengo de este lado y otra etapa que tengo de este lado. ¿Sí? Si la impedancia de salida de esta etapa es 50 ohms y la impedancia de entrada de esta etapa es 50 ohms, ¿sí? ¿Esto cuándo va a ser un transformador y va a actuar como transformador? ¿Sí? Y va a aislar. Cuando la reactancia de este transformador, ¿sí? A la frecuencia de trabajo sea suficientemente más grande que los 50 ohms. Por ejemplo, 10 veces, por decir un número. ¿Se entiende? Sí, sí. Si no, no aísla. Si no, digamos, deja de ser un transformador, ¿sí? Y pasa a ser un cacho de cable nada más. ¿Estamos de Profe, acuerdo? una consulta. Sí. Usted dice que la frecuencia de trabajo, en ese punto, igual la relación de transformación sigue siendo 1 a 1.
¿O va Sí, variando? porque la relación de transformación va a ser 1 a 1, porque es así. Porque O es, sea, claro, porque es algo mecánico, tren- digamos. lo trencé así, ¿está Claro. claro? O sea, si la relación de transformación, ahora vamos a ver cómo es el tema de la relación de transformación. ¿Bien? Esto es una línea de transmisión, o sea, la relación de transformación es 1 a 1. Y ¿Bien? eso no cambia con la frecuencia. O sea, con las distintas frecuencias que pueda Exactamente, no trabajar. cambia, no Bien. cambia, ¿sí? No, O porque es sea, algo la mecánico que lo relación hago. O sea, cuando lo es fabriqué ya quedó exactamente, ahí y no se mueve más. exactamente. ¿Bien? Perfecto. El tema es que va a actuar de transformador, ¿sí? A ver, esto va a tener una inductancia por unidad de longitud, ¿estamos de acuerdo? En el bobinado. Entonces, esto, ¿sí?, va a tener una determinada inductancia. Ahora, la reactancia de esto, ¿de qué depende? De la frecuencia. O sea, va a tener mayor reactancia a mayor frecuencia. ¿Les queda claro eso? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, para ir por el lado del absurdo, esto abajo en frecuencia no funciona, está claro. ¿Sí? Muy abajo en frecuencia, esto tiene una reactancia muy pequeña. Supongamos, si la reactancia de esto es 1 ohm, ¿sí?, y la impedancia de este lado es 50 y la impedancia de este lado es 50, esto es un cacho de cable, no es un transformador. ¿Está claro? Bien. Esto va a actuar como transformador si la reactancia es suficientemente grande, si no, no actúa como transformador. Bien. Bueno. Sí. Entonces, ahora volvemos un poquito para atrás. Para hablar de las características y ver que esto no siempre es, no es lo ideal, digamos. O sea, los transformadores de línea de transmisión tienen un mayor ancho de banda y eficiencia superior. Esto se debe a que las inductancias de pérdida y las capacidades de los bobinados son absorbidas por la impedancia característica de la línea. ¿Sí? ¿Se acuerdan del tema de los parámetros distribuidos que teníamos de una línea de transmisión? ¿Sí? Entonces ya no es este modelo, ¿sí?, sino es directamente una línea de transmisión con una impedancia característica determinada. Ahora, ¿sí?, además del tema este, ¿sí?, de la frecuencia, ¿sí?, vamos a ver que la respuesta en frecuencia estará limitada por la desviación de la impedancia característica de su valor óptimo. ¿Sí? Vamos a ver que dentro de un circuito yo voy a tener una impedancia característica óptima, ¿sí?, para trabajar, si no esto no va a funcionar. Lo vamos a ver más adelante. Hay reactancias parásitas que no están absorbidas por la línea de transmisión. Por ejemplo, la de montaje. ¿Sí? Por ejemplo, a ver. Esta línea de transmisión, ¿sí?, respecto de la, digamos, por ejemplo, si este lado, digamos, acá, respecto del chasis, tiene una capacidad determinada, bueno, hacia ahí tendré una pérdida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y después, la longitud de la línea de transmisión, en algunas configuraciones del transformador, puede llegar a ser un problema. ¿Bien? Lo vamos a ver más adelante. En línea de transmisión, el flujo neto fuera del núcleo se cancela y es posible tener una muy alta eficiencia en una gran porción de la banda de paso. Además, las pérdidas, ¿sí?, son de solo 0,01 a 0,04 dB dependiendo del núcleo utilizado. ¿Bien? O sea, esto funcionando a la frecuencia que corresponde, digamos, con la impedancia característica que corresponde, es interesante, digamos, trabaja bien. Por otro lado, las limitaciones de potencia en los transformadores de línea de transmisión está dada por la capacidad de la línea para manejar la corriente y la tensión, más que por el tamaño y las propiedades del núcleo. Repito, las limitaciones de potencia en los transformadores de línea de transmisión está dada por la capacidad de la línea para manejar la corriente y tensión, más que por el tamaño y las propiedades del núcleo. ¿Por qué hablamos esto?
Porque acuérdense que acá estamos hablando de potencia, ¿bien? Y por ahí vamos a ver ejemplos de ello, de transmisores de 1 kilowatt, ¿sí? Entonces acá van a aparecer, o sea, cosas que, digamos, durante este año, cuando nos metimos en el tema de alta de RF, vimos que aparecían cosas que nunca habíamos visto. Bueno, RF con potencia, ¿sí? Vamos a ver otras cosas que tampoco nunca vimos, ¿bien? O sea, cuando subimos en potencia hay cosas que por ahí no hemos tenido en cuenta en otras, en otras materias, en otras cuestiones, ¿bien? Ahora, existen básicamente 2 configuraciones, una conocida como Guanella y otra conocida como Rudolph, y cada una tiene sus ventajas y desventajas. La configuración Guanella, ¿sí? es directamente esta que habíamos visto ahí, ¿sí? Tenemos la línea de transmisión, que puede ser un par trenzado, o vamos a ver que también puede ser un cable coaxil. Un tramo de cable coaxil puede llegar a ser un transformador de línea de transmisión. El modelo es este. El transformador de Guanella no presenta teóricamente limitaciones en la respuesta en frecuencia, ya que el camino entre la entrada y la salida del transformador configura una línea de transmisión con componentes distribuidas, con una pequeña contribución de las inductancias de dispersión. La aislación entre la entrada y la salida es provista por la inductancia de los devanados, lo que dije hoy, ¿sí? Esto va a tener una determinada inductancia, ¿sí? Y esa inductancia a la frecuencia de trabajo va a tener una determinada reactancia. Si esa reactancia a la frecuencia de trabajo es muy pequeña, ¿sí? no va a funcionar, ¿sí? Esa reactancia tiene que ser superior, ¿sí? Después vamos a ver cuánto, en principio podemos decir por lo menos 10 veces, a las impedancias de entrada y de salida. ¿Dudas? Sí, Marcelo, sobre la configuración. No lo termino Sí. de entender bien. O sea, Decime, ¿cuál es la pregunta? no, sobre la configuración sería la figura de la derecha. O sea, lo que es cada una de los componentes, de los parámetros sería del trafo ese. Lo Bien. que está en el medio, que tiene como los bornes homólogos, sería nuestro trafo. A ver, el trafo es este, ¿sí? Todo esto son digamos, las capacidades distribuidas, ¿sí? De una línea de transmisión. Una línea de transmisión que tenía, acordate de medios de enlace, tenía capacidades e inductancias, ¿sí? Que eran distribuidas. Y vos acá las estás poniendo concentradas. Pero cada tramo de línea tiene una capacidad y una inductancia, ¿sí? Distribuida. ¿Te acordás de Sí, medio de enlace? sí, sí. Sí, sí, me Bueno, acuerdo. Ahí. este sería el modelo, digamos, de capacidad distribuida. Perdón, de inductancia y capacidad distribuida. Que simplemente lo estás modelando acá. Está bien, son las constantes concentradas, esos son. Exactamente, acá están puestas de forma concentrada. Como dice acá. O sea, acá la salida de transformador configura una línea de transmisión con componentes distribuidas CD y LP. Con una pequeña contribución de las inductancias de dispersión L1. Entonces, en principio, para esta altura, pensemos que esto es una línea de transmisión como la que habíamos visto en medios de enlace y ya está. ¿Sí? Una línea de transmisión, en principio, ¿sí? Todos los parámetros de la línea de transmisión digamos, los tomábamos, o sea, los tomamos como la impedancia característica y la atenuación, el alfa. Ya está, lo demás no importaba nada. ¿Recuerdan que teníamos el LG, el R y el B? Pero finalmente después decíamos, bueno, esto tiene una impedancia característica tanto y tiene una atenuación tanto. ¿Bien? Bueno. Sí, sí. Ahora, el transformador Rudolph, ¿sí?
no es nada más que un transformador Wanela realimentado. ¿Ven cómo lo ponemos así? Bien. Entonces, o sea, si nosotros agarramos un Wanela y lo conectamos derecho viejo así, esto es la entrada y esta es la salida, obviamente va a tener relación de transformación 1 a 1. Bien. Si ahora nosotros lo conectamos de esta manera, ¿sí? ¿Qué relación de transformación va a tener esto? Pensemos rápidamente, a ver si alguien se da cuenta. Fíjense, ¿qué hacemos con la corriente que viene acá? Y se le suma la corriente que estaría del 2,4. Veámoslo al revés. La corriente que viene por acá y llega a este nodo, ¿sí? ¿Qué pasa? Se divide en dos, pero Se divide en dos. corriente 2 pasa por RL, así que tendría que ser más chica. Bien, o sea, esta corriente que está acá se divide en dos. Y la idea es que se divida exactamente en dos. Se va a dividir exactamente en dos si esto, ¿sí?, es exactamente igual la bobina de arriba que la de abajo, ¿sí? Y en principio, por la forma en la que la hicimos, que es así, debería ser exactamente igual. O muy, muy, muy parecida. ¿Está bien? Entonces, si nosotros decimos que la bobina de arriba es exactamente igual que la bobina de abajo, ¿sí?, y nosotros lo conectamos así, la corriente que viene por acá está claro que se divide a la mitad, ¿sí? Se divide a la mitad y después obviamente en este punto se vuelven a sumar y saldrían acá. ¿Y qué pasa con la tensión? Profesor, yo no entiendo por qué se dividen a la mitad. La corriente que va para la carga no tendría que ser más chica que la que cruza la bobina que va ¿cómo se llama? La que está abajo, ¿Y por qué va a ser más chica? porque tiene la carga en serie. La bobina que está arriba tiene la carga en serie. Si la impedancia de la bobina 3,4 más RL, supongo yo que debe ser más grande que la impedancia 2,1. Pero te estaba olvidando que esto es una línea de transmisión. Ah, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Te está olvidando que esto es una línea de transmisión y teóricamente acá, ¿sí?, esta impedancia de acá, esto estaría adaptado. ¿Está bien? Vamos a ver después cuál es la relación de transformación, ¿no? Pero la idea es que si es una línea de transmisión, la impedancia de entrada está adaptada a este lado del transformador y la impedancia de salida está adaptada a este tramo del transformador, ¿sí? O sea que esta carga, ¿está bien?, es una carga, ¿sí?, que está adaptada. Y esto es una línea de transmisión, esto no es un circuito, ¿cómo se llama? No es un circuito de teoría de circuitos. A lo sumo sería un circuito de medio de enlace. ¿Se entiende la idea? Pero está muy bien que lo hayas planteado, porque es una duda a tener. ¿Está bien? Sí, O sea, me quedó clara la aclaración. si Gracias. esto es una línea de transmisión, ¿sí?, en el momento que esta corriente está ingresando en este nodo y se está dividiendo, ¿sí?, esa corriente no sabe que existe RL. ¿Está bien? Porque no llegó. Después, si RL existe y está desadaptado, habrá una onda reflejada y después vemos. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. ¿El resto? ¿Lo está entendiendo? Sí, sí. Bien, bueno, o sea, entonces, a este punto, ¿sí?, el tipo ve esto de acá arriba exactamente igual que esto de acá abajo. Bien, entonces se divide exactamente por la mitad. Bien.
¿Y qué pasa con la tensión? Fíjense, la tensión sobre RL, ¿sí? ¿Dónde está? O sea, ¿qué relación, si quieren, hay entre la tensión que hay en RL respecto a la tensión de entrada? ¿Puede ser que sea la mitad? Fíjense esto. B1, ¿dónde está aplicada? La bobina 2.1. Está aplicada en esta bobina. Bien. Ahora, esta tensión que está acá, ¿dónde está? Está también acá. ¿Sí? Porque necesariamente la tensión que hay en esta bobina tiene que ser igual a la tensión que está en esta bobina, porque son exactamente iguales. Bien. Por lo tanto, si lo tomo desde este punto, acá tengo 2B1. Está el doble entonces. Bien. Doble de la entrada. Entonces, si la corriente que circula, que tenemos acá sobre la salida, es la mitad de la entrada, ¿sí? Y la tensión es el doble, ¿qué relación de transformación tengo de impedancia? Y paso a una impedancia del doble. RL vendría a ser el doble de RG. ¿Algún otro? Repito. A la salida tenemos la impedancia del doble de la tensión sobre la mitad de la corriente. Ah, 4. Es a cuadrado. 4. Claro, es 4-1 esto, o 1-4. ¿Está bien? Porque tengo la mitad de la corriente y el doble de la tensión. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, con este temita, ¿sí? Con esta realimentación, ¿sí? Yo paso a tener una relación de transformación 4-1. Bien. Un adelanto, después lo vamos a volver sobre esto, pero ya que estamos acá explicando, esto tiene una limitación. ¿Sí? ¿Cuál es la limitación? Que como dijimos, esto es una línea de transmisión. ¿Sí? Y al ser una línea de transmisión, hay un tiempo de tránsito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando esta corriente llega a este nodo, ¿sí? No sabe si la carga está adaptada o no está adaptada, ¿bien? Entonces se va a dividir exactamente igual. ¿Sí? Como dijimos recién, si está desadaptada, habrá una reflejada. Bien, ahora, con ese mismo concepto de saber de que hay un tiempo de tránsito acá, ¿sí? Podemos darnos cuenta que, ¿sí? En este, fíjense, alcanzan a ver acá, en esta espirita que estoy poniendo acá, ¿sí? Teóricamente esta espirita que estoy poniendo acá tendría que tener la misma tensión que esta espirita que estoy teniendo acá. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Cada espira de la de arriba tiene la misma tensión que la de abajo. ¿Bien? Pero fíjense esto ahora, en la cuestión del tiempo. ¿Sí? Digamos, el tiempo en este pedazo de cable o en este pedazo de cable podemos decir que sería 0, ¿sí? Porque eso, digamos, eso que tampoco es cierto, pero en principio decimos de que el tiempo de tránsito se da en la línea de transmisión, digamos, y fuera de lo que es el transformador, podríamos pensar que estamos en teoría de circuito. Es mentira porque el tiempo de tránsito es en todos lados, ¿no? Pero si lo pensamos así como para entenderlo más fácil, ¿sí? Podríamos decir de que esto llegó a este punto, ¿sí? Y acá se divide. Bien. La tensión que hay de arriba es igual que la de abajo, pero fíjense una cosa. Acá llegó instantáneamente. Y mientras está transitando este pedacito de bobina, de este lado, también, suponiendo que acá no tengo tiempo de tránsito, mientras estás transitando este pedacito de bobina, acá ¿qué pedacito de bobina estaría transitando? Este. ¿Estamos de acuerdo? Recién transitaría este pedazo de bobina cuando este estaría por este lado acá.
¿Ven que hay una cuestión de tiempo? Esa tensión, ese problema de tiempo, ¿sí? Digamos, puede producir un problema, ¿sí? Entonces, esto va a funcionar bien, ¿sí? Vamos a ver, después vamos a ver mejor, relacionado con el largo del transformador, relacionado con la longitud de onda, ¿sí? Cuando se empiezan a hacer comparables la longitud de onda con la longitud de esto, ¿sí? Se empieza a complicar la cosa. Bien, pero por ahora lo dejo así y lo vamos a ver más adelante. Pero entienden que hay una cuestión de tiempo de tránsito entre lo que va para allá y lo que viene para este lado, ¿sí? Sobre el mismo punto, y eso puede dar un problema. ¿Entienden eso más o menos o no? ¿Sí? O más o menos. Sí, sí, creo que el concepto lo Bien. entendí. Bueno, por lo menos empiecenlo a pensar, ¿sí? Bien. Los transformadores de banda ancha o transformadores de Rudolph son en realidad transformadores de línea de transmisión y son una parte crítica en el diseño de las etapas de entrada y salida de un amplificador de banda ancha. El diseño de los transformadores de línea de transmisión tiene un límite debido a la dificultad de diseño para relaciones de transformación muy elevadas. ¿Bien? O sea, recién hicimos una relación de transformación 4:1. ¿Bien? Relación de transformación, o sea, acá el estándar, ¿cuál va a ser? 4:1, 16:1, vamos a ver qué otra opción es 1:9, ¿sí? Pero no podemos poner relación de transformación cualquiera, no podemos hacer una relación de eso, 1:2,78. En un transformador de Faraday sí, porque es cuestión de cantidad de vuelta primario y secundario, podemos poner cualquier relación de transformación. Acá vamos a ver que son relaciones de transformación estándares, fijas. ¿Bien? Entonces vamos a ver que esto, con relaciones de transformaciones elevadas, se complica, ¿sí? Lo estándar es hasta 16. Hay algunos tipos de transformadores de línea de transmisión que pueden tener relación 32, pero en ciertas condiciones. Otro tema, se utilizan bajos valores de impedancia y relaciones de transformación que no superan la relación 16:1, para sistemas normalizados en 50 ohms. Otra cuestión a tener en cuenta que es diferente a lo que hemos visto hasta ahora es las impedancias de entrada y salida que vamos a manejar. ¿Sí? Para ustedes, en un amplificador que han hecho en aplicada 1, en aplicada 2, ¿sí? ¿Cuál es la impedancia de entrada de un amplificador estándar? No un amplificador ¿cómo se llama? Un amplificador operacional, sino un transistor. ¿Con qué impedancia nos manejamos? ¿Nadie? ¿Allende? ¿Qué voy a decir? ¿No era el valor del HIE que tomábamos? Bien, bien. Era ¿Qué- más o menos un ¿Y qué kilo, valor? no, Estándar. Tirame uno. era un 1000 ohm, ¿no era? Bueno, 1000 ohm, 4K, 2K, 5K, depende del sí. transistor, ¿no? Pero era de ese orden. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Acá estamos hablando de potencia, ¿sí? Entonces acá vamos a ver que por ahí una impedancia de entrada y salida está en el orden de 12,5 ohm. ¿Está bien? Entonces, una relación de 4:1 está bárbara. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, si yo tengo una impedancia de 12,5 ohm, con una relación 4:1 lo llevo a 50. ¿Bien? O sea, eso es algo
¿Por qué? ¿Por qué tengo bajos valores de impedancia? Porque estoy manejándome con potencia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay corrientes altas, ¿sí? Y impedancias bajas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Es cuestión, por lo menos para que lo vayan pensando. Bien. O sea, no vamos a ver valores de impedancia de, no sé, 1000 ohm. ¿Está bien? Tampoco sería, 1000 ohm sería contra 50 sería una relación de 20:1. ¿Sí? Pero imaginemos una relación de 32:1 de 32, ¿sí? Para arriba, ¿sí? 50 por 32, eso no lo vamos a ver. ¿Sí? Porque estamos hablando de potencia. En general van a ser para abajo las relaciones. ¿Sí? Bien. Las relaciones de transformación están restringidas a valores específicos, por lo tanto, quita la libertad que poseen los transformadores convencionales, en los cuales, al tener devanados separados, se puede lograr cualquier relación de transformación. Por el contrario, en el caso de los transformadores de línea de transmisión, que consisten en devanados bifilares, trifilares o cuadrifilares. ¿Qué es un devanado bifilar? Que tiene 2 cables. Los hilos. ¿Eh? Dos hilos. Dos Claro, hilos, o ¿no? sea, este par trenzado, ¿sí? Directamente es un bifilar, ¿sí? Que habíamos visto por acá. Este es un devanado bifilar, ¿sí? Un cuadrifilar sería, ¿sí? 4 cables juntos y lo puedo trenzar ¿bien? O puede ser algún otro tipo de transformador, algún tipo de línea de transmisión. Bien, bueno, solamente obtendremos una relación específica. Estos devanados podrían ser paralelos, retorcidos, con una cierta cantidad de torceduras por centímetro lineal, o bien coaxiles, de 25 ohm o mayores. Los núcleos que se usan para estos transformadores de banda ancha son por lo general de ferrita, ya que estos núcleos proveen una mayor permeabilidad para una potencia específica a manejar. Al tener mayor permeabilidad magnética, se reduce el número de espiras y por ende se reducen las pérdidas por radiación secundaria. O sea, volvamos para atrás. A ver. Para que esto trabaje como transformador, ¿sí? Habíamos dicho que la impedancia a la frecuencia de trabajo, ¿sí? O sea, acuérdense que esto es una línea de transmisión y puede tener, ¿sí? Una impedancia característica de, por ejemplo, 50 ohm, 25 ohm o lo que sea. ¿Bien? Pero además de eso, va a tener una reactancia entre la entrada y salida. ¿Bien? Esa reactancia es la aislación. Ahora, para una inductancia determinada, esa reactancia va a ser mayor, obviamente, a mayor frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, supongamos que nosotros necesitamos a una determinada frecuencia que esto tenga una reactancia X. ¿Sí? ¿Eso cómo lo consigo? O sea, necesito una determinada inductancia, ¿sí? Para que a esa frecuencia tenga esa determinada reactancia. Ahora, esa inductancia, ¿cómo la consigo? O con más vueltas o con núcleo. ¿Están de acuerdo? O sea, está claro que una inductancia con núcleo de aire, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, 5 espiras. Con núcleo de aire va a tener una determinada inductancia. Esas mismas 5 espiras con núcleo de ferrita va a tener mucho más inductancia. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces la puedo hacer más corta. ¿Sí? O sea, puedo hacer una bobina más corta y una bobina más corta va a tener menos pérdida. ¿Mm? Bien. Bien. Acá explicamos lo que ya vimos recién, ¿sí? De lo que es la relación 4:1. ¿Sí? Veo que acá, fíjense,
fíjense cómo está puesto acá, ¿sí? Pero igualmente ustedes ya lo entendieron, ¿sí? Y cómo está puesto acá, ¿sí? Fíjense que esto sería un autotransformador. Aquí queda más claro ver la relación 4:1. ¿Sí? Esto en baja frecuencia se usa también, no como línea de transmisión, sino como autotransformador. ¿Sí? O sea, yo acá meto 1 volt, por ejemplo, acá tengo 2 volt. ¿Sí? Relación del autotransformador de 1:2. Pero la relación de impedancia es 1:4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Sí. Para poder entender el mecanismo de funcionamiento de un transformador de línea de transmisión, debemos partir de considerar el comportamiento de un autotransformador convencional. Este transformador tendrá todas las características del transformador convencional, como se indica en el modelo de la figura, por lo tanto, en alta frecuencia padecerá los inconvenientes indicados anteriormente. Desde el punto de vista del trabajo a baja frecuencia, se mantendrá la inductancia LP en paralelo con el primario que degradará la performance del transformador en baja frecuencia. Para el caso de alta frecuencia, el comportamiento del transformador de banda ancha utiliza el principio de una línea de transmisión. O sea, en baja frecuencia es un autotransformador común. ¿Ven? En alta frecuencia es un transformador de línea de transmisión. Bien. Esto se obtiene utilizando devanados. Bueno, eso yo lo leí. Entonces ahora, transformador de Faraday y el transformador de línea de transmisión, como vimos recién. Y ahora, este devanado hecho con cable trenzado producirá una determinada impedancia característica que depende de la separación entre los conductores, el diámetro de los mismos y la cantidad de trenzado por longitud unitaria. La impedancia característica está dada por la inversa del número de trenzas por centímetro. Ahí tenemos un dato. ¿Bien? La impedancia característica está dada por la inversa del número de trenzas por centímetro. Es decir, si queremos obtener una baja impedancia, necesariamente tendremos un mayor número de trenzas. Y por el contrario, para una alta impedancia tendremos muy pocas trenzas por centímetro. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de la operación óptima? ¿Sí? Del Guanella, ¿sí? Que también sirve para el Rurroff. Para una operación óptima, la impedancia característica de la línea debe cumplir la siguiente relación. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta relación? ¿Dónde la veíamos? En medios de enlace. No se van a acordar. Era el transformador de cuarto de onda. También era la media geométrica, sí. Bien. Para una operación óptima, la impedancia característica debe cumplir la siguiente relación. O sea, la impedancia característica tiene que ser la raíz cuadrada de la resistencia del primario y la resistencia del secundario. Si la frecuencia es alta, la reactancia de la capacidad de bobinado se hace pequeña y la aislación desaparece. Para solucionar este problema se gira el transformador 90 grados, que es lo que hicimos hoy. El Faraday al Guanella. Bien. Esto ya lo vimos. Bien. Entonces, ahora acá abajo. El transformador Guanella no tiene las limitaciones del Faraday en alta frecuencia porque los bobinados están hechos con líneas de transmisión, las cuales tienen las capacidades e inductancias distribuidas. Bien. El Rurroff es, como vimos antes, lo mismo realimentado. O sea, esto. De vuelta, este. Si lo conectamos, ¿sí? 1,2 es la entrada y 3,4 es la salida, esto es un Guanella. Si hacemos 1 y 3 entrada y 2 y 4 salida, es un transformador de Faraday. Y si lo conectamos de esta manera, como está acá arriba,
o sea, realimentado, es un transformador Rudolph. Bien. Y ahora vamos a ver esto mismo, pero viendo el tema de la masa. ¿Sí? ¿Dónde ponemos la masa? ¿No? Y aparece el concepto de volumen. ¿Ustedes saben lo que es un volumen? No, no recuerdo. No. Bien. ¿Es para adaptar impedancia? Exactamente. Es No hay que utilizar una las cámaras. forma de adaptar impedancia. Pero el volumen quiere decir, volumen viene de balanceado, desbalanceado en inglés. ¿Sí? Balance, unbalance. Eso es volumen. Que si es al revés, ¿sí? Es lo mismo. O sea, no hay, o sea, digamos, volumen, el volumen sería reversible, digamos. ¿Sí? La parte balanceada puede ser de la entrada o de la salida. ¿Sí? Y se sigue llamando volumen. No se llama nunca un val. ¿Bien? ¿Y qué es balanceado y qué es desbalanceado? Respecto de la masa. Por ejemplo, acá. ¿Cuál es la balanceada y cuál es la desbalanceada? Esto lo han visto en algún momento. En La los sistemas balanceada puente tendrá y positivo, negativo y masa. La balanceada. No te escucho. La balanceada tendrá positivo, negativo y masa. La balanceada es la que está El puesta masa, ¿me extremo decís? balanceado no sería el que está comprendido por 3 y 4. Claro que tiene una señal positiva, otra señal negativa, y la Tierra. La otra tiene una señal positiva y masa. Bien. La que está puesta a masa está desbalanceada. O sea, está referida a masa. Entonces, desbalanceado es referido a masa. Balanceado es como está flotante de masa. Otra forma de decirlo. ¿Bien? O sea, cuando está flotante, eso sería balanceado. ¿Sí? Cuando un punto está puesto a masa, eso es desbalanceado. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Entonces, la figura representa un transformador 1 a 1, ¿sí? Con adaptación de entrada balanceada de impedancia R a una salida, perdón, desbalanceada de impedancia R a una salida balanceada también de impedancia R. ¿Bien? O sea, acá no estoy adaptando impedancia, digamos, ¿sí? O sea, porque la entrada y la salida de las dos son R, ¿sí? Pero estoy haciendo un volumen. O sea, estoy teniendo una salida, ¿sí? Referida a masa respecto de una entrada referida a masa, perdón, respecto a una salida balanceada. ¿Sí? Pero vamos a ver las aplicaciones de esto. ¿Bien? Pero, por ejemplo, un cable coaxil, ¿sí? En general, ¿está balanceado o desbalanceado? Están desbalanceados. El cable coaxil, en general, tiene su malla puesta a masa. ¿Bien? Entonces estaría desbalanceado. Entonces, si yo tengo que, por ejemplo, subir con un cable coaxil a una antena, ¿sí? De tipo Yagi, por ejemplo, una antena de dipolo de media onda o dipolo corto, ¿sí? La antena de dipolo corto va a ser va a estar balanceada. ¿Sí? Si subo hacia eso con un coaxil, tengo que poner un volumen. ¿Están de acuerdo? Porque voy a venir desbalanceado con el coaxil y tengo que pasar a balanceado en la antena. ¿Se entendió lo que dije? Sí. Perfecto. Un ejemplo. ¿Sí? Entiendo. Después, por ejemplo, una salida push-pull, ¿sí? Con dos transistores puede estar balanceada y para llevarla al coaxil la tengo que poner desbalanceada. Sí, escucho.
Sí, no entendí, o sea, está bien, entiendo lo de balanceo y desbalanceo, pero ¿por qué la salida está, o sea, 1-2 que lo tiene desbalanceado, lo tiene que balancear? Eso no me quedó claro el por qué. O sea, ¿por qué no puede poner la resistencia o la carga, lo que sea, directamente entre 1 y 2? ¿Por qué Y lo que tiene que...? estaba diciendo, lo que te estaba diciendo recién, por ejemplo, si yo tengo mi carga, digamos, mi carga es una antena, un dipolo corto, ¿sí? Ese dipolo está balanceado, no está referido a masa. Esa sería tu O sea, carga. claro, bueno, y si yo esa la refiero a masa, estaría conectándolo mal, digamos. O sea, Claro, o sea, acordate por ejemplo, acordate de una antena, sí, ¿sí? Una antena de dipolo, la más sencilla de todas, ¿sí? ¿Qué viene? O sea, imagínate una antena de dipolo, la más sencilla de todas sería un cable plano, ¿sí? Paralelo, dos cables paralelos que se abren. ¿Está bien? O sea, a ver. Listo. sí, como las antiguas antenas de los televisores. ¿Mm? Esto. ¿Está bien? Esto. Esto está balanceado. Claro. ¿Sí? Si esto lo alimentás con un coaxil, ¿sí? Tenés que pasar de desbalanceado a balanceado. Definitivamente, necesita un balón. Ok. Bien. Hay un montón de otros ejemplos, pero este es el más sencillo a esta altura. Bien. Bueno, entonces, la figura representa, ya lo dije eso. Observando la figura veremos que en la entrada 1 tenemos una tensión más BA con respecto a tierra y una corriente I. Por otra parte, en la entrada 2 se tendrá una tensión 0 respecto a tierra, con una corriente saliente I. Si tomamos la tensión entre las entradas 3 y 4, veremos más BA sobre 2 y menos BA sobre 2, respectivamente con referencia a tierra, con una corriente I. Es decir, la carga está balanceada respecto de tierra. Bien. Entonces, ahora, con este circuito se puede cumplir 4 funciones distintas, dependiendo de la conexión de la carga, que va a ser inversor de fase, balloon, línea de retardo o bootstrap. Bien. Entonces, fíjense. Inversor de fase. ¿Sí? Que lo voy a mostrar acá. A ver. Esto está claro que es un inversor de fase. ¿Sí? O sea, ambas están balanceadas, perdón, desbalanceadas, ¿sí? Pero están en 180 grados de fasada. ¿Se entiende el inversor de fase? Sí. Bien. Ahora, la línea de retardo, ¿sí? Conectando el terminal 4 a tierra, ¿sí? En este caso, si además de tener el 2 a tierra, pongo el 4 a tierra, es una línea de retardo nada más. ¿Sí? O sea, lo que estoy usando ahí es el tiempo de tránsito a través de la línea de transmisión. ¿De acuerdo o no? Sí, siguiendo O el sea, concepto anterior no, que... no hago ni balanceado ni desbalanceado, o sea, ambos son desbalanceados, pero hay un tiempo de tránsito, entonces eso es una línea de retardo. Bien. Bueno, el balloon ya lo vimos, y ahora... Una consulta, profesor, capaz que es sí. media obvia, ¿no? Pero si le saca la masa del otro lado también, ¿no? Sería línea de retardo. Claro, Si a sí, dos le saco la masa. de desbalanceado a desbalanceado. Perdón, de balanceado a Claro. balanceado, sí, es una línea de retardo. ¿Sí? Si saco esta masa y simplemente pongo esto en el medio, sería una línea de retardo. Bien. Lo que se llama acá es el bootstrap, es como un rough, ¿sí?
Vamos a ver que después, o sea, vamos a ver que no podemos hacer Rurroff-Balloon, ¿sí? O sea, es un. ¿Sí? Después lo vamos a ver mejor esto. Bien. A ver. Entonces, esto es la idea de, de una configuración guanela 1-4. ¿Sí? Como dijimos que el Rurroff tiene retardo, ¿sí? Vuelvo para atrás. ¿Sí? Acá vimos que esto, con otra más acá, lo tenemos como una línea de retardo. ¿Está bien? Pero está claro que avanza igual arriba que abajo. ¿Sí? En el Rurroff está claro que no avanza igual arriba que abajo, porque este avanza para acá y este avanzaría así. ¿Bien? Entonces, ese retardo, ¿sí?, se puede ya complicar de acuerdo a la frecuencia y el largo de la línea. ¿Bien? Entonces, hay casos, digamos, hay casos en los cuales a ver, vamos al revés. Si las condiciones de frecuencia, ¿sí?, son suficientes, ¿sí?, o sea, la relación entre la frecuencia y la longitud del circuito, digamos, si yo tengo que hacer una relación 1-4, lo ideal sería hacerla con Rurroff. ¿Está claro? Porque es más sencillo. ¿Qué es un Rurroff? Es un solo guanela realimentado. ¿Bien? Pero, eso lo vemos un poquito más adelante, pero hay condiciones para las cuales, ¿sí?, digamos, en los límites, digamos, ya el Rurroff deja de funcionar por el tema del retardo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ponemos? 2 guanelas. ¿Sí? En los guanelas no tenemos ese conflicto con el retardo. ¿Bien? Entonces, puede trabajar a mayor frecuencia. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Alguien entiende o nadie entiende nada? No me Esa quedó última claro. parte no la entendí mucho. Bien, la idea es que después vamos a especificar, ¿sí?, cuando hagamos el repaso sobre la parte final, en qué condición. Pero vamos a ver que hay condiciones para las cuales el retardo nos puede llegar a molestar. Y está claro que el Rurroff tiene retardos desiguales. ¿Eso se entiende o no? Sí, hasta ahí sí. Bien, bueno. Entonces, para aquellas condiciones en las que estos retardos nos van a molestar, ¿sí?, vamos a optar por hacer relaciones de transformación guanela. ¿Sí? Un ejemplo es este. ¿Sí? Pero está claro que si el retardo no nos está molestando, es mejor hacer un 4-1 con un Rurroff. ¿Eso estás de acuerdo conmigo? Porque es más sencillo. Bien, sí, hasta ahí estamos. Es uno solo y lo realimentás. ¿Está bien? Y tenés 4-1. Ahora, si no te sirve el Rurroff, ¿sí?, bueno, hace un 4-1 con guanela, que es esta la condición. ¿Sí? O sea, tenés que poner Muchas 2. gracias. ¿Sí? Tenés que poner 2, ¿estamos de acuerdo? Y de vuelta lo mismo, o sea, ¿por qué es 4-1? Porque o sea, tenemos una relación 1-2 de corriente y tensión, lo que lleva a una relación 4-1 de impedancia. Fíjense que acá viene esta corriente y se va a dividir, ¿sí?, en 2 partes. Esta corriente I1 se va a dividir mitad por acá y mitad por acá. Y la tensión que tengo acá, ¿sí?, tengo mitad acá y mitad acá. O sea, o esta tensión que tengo acá, esta más esta es esta. ¿Bien? Entonces ahí también tengo la relación de transformación. Ahora, sin tener en cuenta la masa, ¿sí?, sacamos la masa, esto es 4-1.
Bien. Ahora, si ponemos la masa, es 4:1 y también es balum. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Estamos de acuerdo que este lado, con la masa acá, este lado es desbalanceado y este lado es balanceado. Sí, sí. Profe, le hago una consulta. El 9 y 10, ¿qué es lo que no me quedó claro ahí? ¿Qué hay o qué va? Los puntos 9 y punto 10. Bien, en principio, ¿sí? Lo vemos así, como carga flotante acá. Después acá, vos podés poner una masa de este lado, poner una masa de este lado, pero por ahora no lo Ok, veamos así. listo. Bien. Porque la vamos a complicar. Bien. A ver. La respuesta en alta frecuencia de estas configuraciones estará determinada en gran medida por la optimización de la impedancia característica de la línea de transmisión. Cada línea ve la mitad de la carga y se consideran líneas planas. Y si se consideran líneas planas, la máxima respuesta en frecuencia estará dada por una impedancia característica Z0 igual a RL sobre 2. Si se considera que todos los elementos parásitos son absorbidos por Z0, es transformador de una transformación independiente de la frecuencia. Con dos líneas de transmisión como de la figura anterior, la impedancia de entrada Zin está dada por esto. ¿Esta fórmula les trae algún recuerdo o no? ¿A nadie le trae algún recuerdo esta fórmula? Sí, en medio de enlaces la vimos, no me acuerdo bien para qué era, pero la habíamos visto. Esta es la fórmula de la impedancia de entrada, de medio enlace. ¿Sí? Que un caso particular era el del transformador de cuarto de onda, donde terminaba siendo esa media geométrica, ¿sí? Que vimos hoy. Entonces, esta media geométrica que dijimos acá, ¿dónde estaba? Acá, ¿sí? O sea, esto va a funcionar bien, como dijimos, si la impedancia característica de la línea, ¿sí? Es la impedancia óptima. Y la impedancia óptima está dada por esto. Bien. Ahora, si la relación es 4:1, ¿sí? ¿Cuánto es Z0? ¿Cuál es la relación? O sea, Si yo tengo 4:1, no podríamos tomar como que una de las resistencias vale 1, la otra vale 4, y me queda sí, re pero cuadrada de podríamos 4. decir que una, digamos, lo vemos acá. A ver, directamente lo vamos a ver acá. Sería esto, ¿estamos de acuerdo? O sea, relacionado con RL, ¿sí? ¿Sí? Para que el valor sea óptimo y la relación es 4, ¿sí? Tendríamos que tener esta relación entre Z0 y RL. ¿Sí? Esto es, si es, como está acá, 1:4. ¿Sí? Si es 4:1 es al revés, ¿no? Pero la idea es que la relación 4:1, ¿sí? Me determina que si lo tomo respecto de la carga, es que la impedancia característica tiene que ser la mitad de la carga. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, yo tengo una carga en 50 ohm, la impedancia característica de la línea tendría que ser 25. Eso me da, podemos ponerlo acá,
Si esta es 50 ohm, ¿sí? Esta tendría que ser 12,5 y esta daría 25. ¿Estamos de acuerdo? Bien, o sea, más o menos, pero la idea es que lo miren. Para n líneas de transmisión, la ecuación anterior se transforma en, directamente, la impedancia de entrada es RL sobre n al cuadrado, donde n será el número de líneas de transmisión. Inversamente, si lo miramos del lado de alta impedancia, sería al revés. O sea, ¿esto a qué se refiere? Si yo tengo esto 1:4 y yo quiero tener una relación 1:16, ¿qué hago? Y pongo otro más adelante, otro igual, ¿o no? Exactamente, a eso se refiere acá con n. ¿Sí? Esta línea de transmisión me da 1:4, otra línea de transmisión más me va a dar otro 1:4, o sea, será la relación 1:16. ¿Bien? Bien. Análisis de la configuración Rurroff. El concepto de transformador involucra la suma de una tensión directa con una tensión retardada que ha atravesado una línea de transmisión. ¿Sí? Es lo que decíamos hoy. Esta que viene acá, así, viene directa, pero esta, a esta misma altura, viene retardada. O sea, porque ya atravesó la línea de transmisión. ¿Bien? Bien. Un Rurroff convencional, ¿qué es? Es un. O sea, no es un balún, es entrada balanceada, salida balanceada. Bien. Y es reversible. ¿Sí? O sea, esta relación de transformación es 1:4. Si en vez de poner acá la entrada y acá la carga, pongo la entrada acá y la carga acá, ¿qué sería? 4:1. ¿Están de acuerdo todos con eso? Sí. Que esto es reversible y es un. ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora, si yo quiero tener un balún Rurroff, ¿sí? Puedo hacer esto. Bien. Conecto la carga, en vez de este lado puesta masa, puesta así. ¿Sí? Pero necesariamente, ¿sí? Lo que dice acá, a diferencia con el balún de Guanella, este es unilateral. El lado de alta impedancia es siempre el lado balanceado. O sea, es 1:4 y este, ¿sí? Es el lado balanceado. ¿Sí? No puedo entrar al revés. Bien. Bien. Se están dando cuenta que estoy tratando de ir rápido, ¿sí? Pero bueno, después cualquier cosa atiendo las consultas, pero prefiero ir rápido, así por lo menos voy a ir dando todos los temas. Estos modelos de alta frecuencia asumen que existe suficiente reactancia en la línea de transmisión como para aislar la salida de la entrada. Esto es lo que estábamos hablando hoy, ¿sí? Estos modelos de alta frecuencia asumen que existe suficiente reactancia en la línea de transmisión como para aislar la salida de la entrada. O sea, si esto no tiene suficiente reactancia, no aísla, es un cacho de cable. ¿Bien? En esta configuración el valor óptimo de la impedancia característica es, también lo mismo que antes, Z0 es igual a 2 veces RG. Y la máxima transferencia de potencia ocurre cuando RL es 4RG. O sea, obviamente, si yo pongo un transformador 4:1, ¿sí? ¿Qué necesito? Que RL sea 4 veces RG. Si después yo varío la carga, voy a tener una desadaptación y por lo tanto no voy a tener la máxima transferencia de potencia. ¿Eso queda claro? Bien, entonces, voy a tener la máxima transferencia de potencia
cuando está adaptado, obviamente si yo digo que la relación es 4:1, poner la fuente y la carga en esa relación 4:1, y después, si yo digo que la relación es 4:1 y la carga va a ser, por ejemplo, 50 ohm y la entrada 12,5 ohm, poner una línea de transmisión de 25 ohm. ¿Sí? El asunto es que no siempre es tan fácil, ¿sí? Porque por ahí la carga puede variar, ¿sí? Entonces se va a producir una desadaptación, y además, si la carga varía, además de la desadaptación, que ya no es 4:1, también la impedancia de característica de línea va a dejar de ser la óptima. ¿Bien? Bien. Entonces fíjense esto. La pérdida como una función de la longitud normalizada de la línea y de la impedancia Z0. Fíjense. Longitud normalizada de la línea, o sea, la relación entre el largo de la línea y la longitud de onda. ¿Sí? Y estas son las pérdidas. Y acá tengo Z0 óptima o si se varía eso. Repito, óptimo era si respetaba esa media geométrica. ¿Sí? Por ejemplo, 12 contra 50 en un 4 en un 1:4 con una impedancia característica de 25. ¿Sí? Ahora, fíjense, si la impedancia en vez de ser la óptima es 0,9 o 1,1 de la óptima, o 0,75 o 1,33 de la óptima, o así, van a variar estos diferentes, ¿sí?, cuestiones. Obviamente, fíjense, esta es la peor de todas, ¿sí? Cuando estoy más alejado de la impedancia óptima del transformador, obviamente aumentan las pérdidas mucho más. Acá es sin pérdida, para acá es pérdida. Y también, entonces, cuanto más me alejo de la óptima, más pérdidas tengo, y cuanto más larga es la línea, más pérdidas tengo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, si estoy llegando hacia, fíjense en este caso, hasta cuarto de onda, ¿sí?, 0,25 sería cuarto de onda, ¿sí?, se empieza a complicar la cosa. O sea, esto tiene que ser una línea de transmisión, ¿sí?, pero tampoco tan larga. Esa sería la idea. Las pérdidas son una función de la longitud normalizada de la línea, de la impedancia Z0, donde se puede ver que para longitudes de línea de lambda sobre 4, las pérdidas son de 1 dB, mientras que cuando tiende a lambda sobre 2 van a ser infinitas. Bien. Bueno. Otro tema. Necesito un minuto y ya vengo. Un minutito nada más. Bien. El transformador Rudolph Un es muy sensible a la longitud de la línea de transmisión. ¿Por qué? Por el tema que decíamos de del tiempo de tránsito. ¿Sí? Cuanto menor sea la longitud, mejor. Por lo tanto, se debe usar el mínimo de número de vueltas para tener la mínima pérdida en alta frecuencia. O sea, cuanto más vueltas tenga, más largo va a ser. ¿Sí? El balón Guanella es menos sensible, puesto que se combinan dos líneas con la misma longitud, minimizando el desplazamiento de fase. ¿Sí?
O sea, el problema de una línea que está directa y otra retardada, ¿qué me va a producir? Un desplazamiento de fase. ¿Bien? Un desplazamiento de fase me va a producir pérdidas por fase, por desplazamiento de fase. ¿Bien? Sin embargo, la respuesta de baja frecuencia requiere un mínimo de reactancia inductiva relativa a la impedancia de carga que se fusiona, bueno, está mal escrito acá, como un autotransformador de bajas pérdidas. O sea, ahora explico esto. El tipo de ferrita y el número de vueltas de las líneas alrededor del núcleo están determinados por el comportamiento en baja frecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, lo voy a dibujar mejor. Esto es un amplificador de banda ancha, en general. ¿Sí? O sea, lo más complicado, puede también usarse transformador de línea de transmisión para banda angosta. Pero lo más complicado es que en el transformador de banda ancha. ¿Sí? Entonces, pensemos en esto. El ejemplo más sencillo lo vamos a ver cuando veamos un transformador de banda ancha en HF. ¿Sí? En HF, esto de por acá, ¿sí? Estamos alrededor de 1 mega. ¿Sí? Después vamos a ver, en principio HF es de 3 a 30 mega, pero digamos, el HF comercial arranca un poquito más abajo. ¿Sí? Entonces, supongo que tengo 1 mega a 30 mega. ¿Sí? Bien. Es amplísimo el ancho de banda. ¿Estamos de acuerdo? El tema de la reactancia, ¿sí? Mínima para que pueda haber para que funcione como un transformador de línea de transmisión, ¿dónde va a estar? ¿En baja frecuencia o en alta frecuencia? ¿Dónde voy a tener más problemas para obtener la reactancia? Y que funcione que tenga la aislación. ¿Alguien? ¿Están ahí o se fueron todos? ¿No habíamos dicho que era alta? Estamos pensando. ¿A más baja Bien, frecuencia? muy bien. ¿A más baja frecuencia no es que tengo más problemas con la impedancia más baja? Exactamente. Entonces, en alta frecuencia, el problema de la aislación no es. El problema de la aislación está en baja frecuencia. Pero en alta frecuencia, ¿cuál es el problema que tengo? Es que la longitud de la línea se empieza a hacer proporcionalmente al ancho de banda, a la longitud de onda más larga. ¿Está bien? O sea, a mayor frecuencia, ¿sí? Tengo una longitud de onda más corta. ¿Sí? Entonces, para el mismo largo de línea, la relación es peor. ¿Se entiende? ¿O no se entiende eso? Esto que dijimos acá, esta relación L sobre lambda, ¿sí? Empeora en alta frecuencia, ¿o no? Porque el L es igual, pero a mayor frecuencia la longitud de onda es más corta. Entonces, por lo tanto, el L sobre lambda empeora en alta frecuencia. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Bien, entonces, en un amplificador de banda ancha, ¿sí? Voy a tener que jugar con esas dos cositas. ¿Sí? O sea, si digo, bueno, si le doy más vueltas, ¿sí? Para tener más inductancia en baja frecuencia, el transformador se me va a hacer más largo, ¿sí? Y voy a tener problemas de alta frecuencia. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Bien. Pero no se podría tomar una relación a un punto medio, o sea, tomando las dos frecuencias extremas, para por lo menos decir, tengo un ancho de banda donde funcionaría. Sí, pero bueno, hay que
empezar a jugar. Para poder tomar esa decisión hay que saber cuáles son los problemas. ¿Está bien? Estamos en el momento de decir, bueno, o sea, tenemos la manta corta, o sea, o no es cuestión de darle rosca nada más, hacerlo largo, porque si lo hacemos muy largo, tenemos problemas de alta frecuencia. ¿Sí? Si lo hacemos muy corto, tenemos problemas en baja frecuencia. Después tenemos que jugar, a ver, con el tipo de ferrite que le podemos poner, o sea, hay un montón de cosas, pero a esta altura lo que estamos viendo es, yo necesito que ustedes entiendan de que están los problemas, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? ¿Vais? Sí, sí. Bien. Entonces decíamos, sin embargo, la respuesta en baja frecuencia requiere un mínimo de reactancia inductiva relativa a la impedancia de carga. Ya lo dije eso, perdón. Una resistencia de entrada mayor requiere más vueltas, por lo tanto es más difícil construir un balón de banda ancha con relaciones de impedancia altas. ¿Está bien? O sea, si encima, es otra cosa, si yo tengo una mayor relación de vueltas, ¿sí? O sea, recuerden, yo en vez de tener una relación 1:4, tengo 1:16, ¿sí? Esto es peor. ¿Sí? Es peor por la cantidad de vueltas si lo hago en un solo transformador y en la impedancia que tengo que manejar, y si tengo relación 1:16 tengo que poner 2. ¿Sí? Entonces también es más largo. Después, núcleos de menor diámetro reducen la longitud de la línea de transmisión y por lo tanto aumenta el ancho de banda. ¿Mm? Eso es mecánico, digamos. Yo tengo que dar la vuelta alrededor de el núcleo. Si el núcleo tiene menor diámetro, tengo una línea más corta. ¿Mm? Bien, a ver hasta dónde podemos llegar. Acá sí estamos, ya lo libero. La impedancia de entrada estará determinada por... Bueno, y acá vemos la parte, o sea, lo mismo que vimos antes de la óptima, ¿sí? En función de la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? Esto no me interesa demasiado, acá está como la desviación, ¿sí? De esto en la parte real y en la parte imaginaria. ¿Mm? A ver. Voy a explicar esto rapidito y ya acá los dejo. Denme 2 minutitos más y ya los libero. Entonces, vimos que esto era 4:1, ¿sí? Y acá está fácil de ver, fíjense, mirando sobre la carga. Si en la carga tengo B, ¿sí? Mirando así, ese B está aplicado en los bobinados acá, en el bobinado acá de abajo, entre 2 y 4. ¿Bien? Si esto es igual que lo de arriba, acá también tengo B. Entonces, si lo miro así, tengo B más B, en la entrada tengo 2B. Y la corriente está claro que se divide en dos partes iguales, o sea, acá vienen dos partes de la mitad y se unen y es una sola. Entonces, si acá tengo 2B y acá tengo una B, y acá tengo I sobre 2 y acá tengo I, está claro que esto es 4:1. ¿Sí? No hay mucho más para decir. Ahora, fíjense esto, esta relación. Si en vez de ponerlo como ponía antes, pongo ahora así, sería un guanela, otro guanela, pero realimentado de esta manera, fíjense cómo lo hago. ¿Cómo sería la cuestión? Acá tengo B, ¿sí? Seguimos este caminito. B viene acá, esto es B. Párenme si no lo entienden, ¿eh? Si esto es B, esto es B. ¿Bien? Pero ahora, entre masa y masa, ¿qué tenemos? Fíjense. Este B, ¿por qué acá tenemos 2B? Porque tenemos B, ¿sí? Más B son 2B. Por lo tanto, si acá tengo 2B, acá tengo 2B. Ahora, B más 2B,
acá tengo 3b. Y por otro lado, si esto es totalmente simétrico, ¿sí? Esta corriente tiene que ser igual a esta corriente y tiene que ser igual a esta corriente. Por lo tanto, acá tengo 3b y 1/3 de I. Por lo tanto, es una relación de transformación 9-1. ¿Dudas de eso? Bien. Lo demás está explicando Profe, una eso nada más. consulta. Sí. Cuando ahí dice relación de transformación 9-1 o 4-1, o sea, ¿sería un atenuador? No, No, es un adaptador más que un atenuador. Ah, bien. ¿Está bien? O sea, es un adaptador. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un adaptador y un atenuador? ¿Sí? Y en el adaptador En un no tendríamos pérdida de atenuador, potencia. ¿sí? ¿Cómo? En el adaptador no tendríamos pérdida de potencia. Exactamente. Un atenuador, a ver, sí, más o menos, digamos. O sea, si ustedes dicen, tengo un atenuador, ¿sí? En principio yo tengo 1 watt a la entrada y pongo un atenuador y tengo de 10 dB, tengo 100 miliwatts a la salida. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos demasiada potencia en un determinado punto y tenemos que poner un atenuador, ¿sí? Para que no rompa lo que viene. Bueno, esa potencia, ¿dónde termina estando? En el atenuador. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es un adaptador? Un adaptador, la idea sería que tenga la máxima transferencia de energía, ¿sí? Un adaptador ideal no tendría que tener pérdidas. Los reales sí, pero un adaptador ideal no tendría que tener pérdidas. O sea, la potencia en este sistema tendría que ser igual a la entrada que a la salida, en un adaptador. ¿Está bien? Entonces, si yo acá tengo, para un 9-1, ya que tengo 9 ohm, acá tendría que tener 1 ohm. Bien, pongo una carga de 1 ohm acá, y la fuente tiene una impedancia de entrada, una impedancia de 9 ohm, toda la onda es incidente, no tendría que haber reflejada. Esa es la idea. ¿Estás de acuerdo, Baez? Sí, sí, ya entendí. Perfecto. Bien. Y ya los libero. Esta otra configuración es de un Rurroff 16-1. Bien. Lo mismo, el mismo concepto de antes. Ve y cómo se va haciendo todo para que acá llegue a 16-1. Bien. Son exactamente las 8, así que los libero. Nos vemos el jueves que viene. Acuérdense que este domingo es la entrega de estos ejercicios, ¿sí? Y bueno, para los que están en el laboratorio, dentro de un rato paso un ratito ahí a hablar con Martín y si me tienen que decir algo, me dicen. Marcelo, ¿Listo? en el aula Nos vemos virtual, para el resto nos vemos el jueves que viene. Marcelo, en el aula virtual no está todavía la entrega de los Sí, la ejercicios. voy a subir. Perfecto. Sí, sí. La quería primero acordar con ustedes antes de ponerlo. ¿Bien? ¿Me escuchaste? Sí, sí, sí. Listo. Bueno, nos vemos, chicos. Nos vemos. Bueno, Nos vemos. profe. Chao, chao. Buena semana, hasta luego.